está circulando. Marilia, Erika y el elemental Jackson vienen corriendo a correr piojo que llegó un peine, porque aquí están listos ya para este Está Circulando. Ay, que está bien bueno, está buenazo. Buenos días, el menú de por dónde empezamos, niñito. Sí. Buenos días. Buenos días. El temblor. Sí. Estamos así tipo terremoto, ¿no? Tipo sismo, estamos sísmicos hoy. ¿Lo sintieron? Bueno, yo particularmente no, venía en una unidad de transporte, no, pero sí me enteré cuando llegué al canal, pero sí, esta zona del Paraíso fue una de las donde se sintió más. Ajá. Exacto. De hecho, está reflejado a través de Twitter, muchas personas Las notificaron redes, este movimiento telúrico que se registró aproximadamente a las 5:39 de la mañana. Yo lo sentí. Eso lo Fortachón confirmó también me Fumbici. dijo que se le movió el escritorio. una ánima bendita. Sí, y 4.4 registra Fumbici que tuvo... Epicentro de la Tortuga. Al oeste de la isla La Tortuga. Sí. O sea, fue relativamente cerca. Sí, Sí. Paraíso, Petare, Coche, La Pastora, Caricuao y La California reportan haber sentido este movimiento telúrico. En Miranda reportan San Antonio de los Altos, Guarena, Guatire, Barlovento e Higuerote y también en La Guaira. Así despertamos hoy, como dicen siempre en las redes sociales. Sorpréndeme, junio. Temblado. Sorpréndeme, junio, con un sacudón, pues. Un sacudón Temblando. y no precisamente de los otros, ¿no? Ujú. Pero, Mingo, en materia Política. ya entremos en materia. Muy bien. Tuviste ayer el video de Luis Ortega Díaz pidiéndonos a los venezolanos que participemos en las elecciones. Masivamente a votar. Masivamente a votar. Ella es la fiscal de Guaidó. Bueno, nos está pidiendo que asistamos, que participemos en las elecciones. Jackson, ¿por qué miras a Jackson? No, yo no tengo nada que ver con esa señora ni la apoyo, o sea. Bueno, Es ella que- decía que para diciembre de este año corresponden las elecciones parlamentarias en Venezuela. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los factores políticos hace poco viables unas elecciones imparciales y bajo el arbitraje de un Consejo Nacional Electoral renovado e imparcial. Pero el tema del Consejo Nacional Electoral sigue siendo Enredado. Y noticia, Pero sigue es que siendo Guaidó noticia. confirmó que que hubo reuniones para lo del comité electoral, ¿no? Entonces Sí. todo no está El baile del muerto. compaginándose pues para las elecciones. Mingo, según una noticia publicada en La El Patilla, diario. que a su vez recoge del diario, él dice que Guaidó confirmó contacto entre el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional y representantes de Maduro sobre el nuevo Comité, Sí, eso fue sobre lo que todo el salió. Consejo Nacional Pero Electoral. es que recordemos que este comité ya se había nombrado antes de la cuarentena y todo esto a principios de año con el diputado Ángel Medina y la Asamblea de Luis Parra, Exacto. que está Franklin Duarte en la lista. Ujú. Así Sí, es. Ese señorita. comité ya estaba con ciudadanos normales, comunes y corrientes que Claro. también están en esa lista. Pero hay un pequeño Postulado. detalle, como lo dijo la diputada Dinora Hernández, ella de la gente De 20 Fracción- Venezuela. De la Julia. fracción Venezuela, 16 la de fracción julio. 16 de julio, Ujú. que ese comité no se juramentó ante la Asamblea Nacional. O Pero sea es el que no está tiene, reconociendo el TCJ. no, pero tiene que juramentarse ante la Asamblea Nacional para que pueda ejercer las labores que tiene que hacer, como es designar a los rectores del CNE. Por cierto, el TCJ... Que nunca han sido designados por la Asamblea Nacional desde el año 2003. Es así Exacto. mismo. Sí. Siempre ha Es sido así, el siempre ha Tribunal sido el Tribunal Supremo. Que lo Por volvió Por eso, ¿te acuerdas? Memoria Que lo corta. reiteró Diosdado Claro. Cabello anoche. Y Fíjate. aparece, el TCJ fija un plazo de 72 horas Ujú. para que la Asamblea Eso es Nacional usurpación. presente los postulados al Consejo Nacional Electoral. Como lo establece la Constitución, así Exacto. dice él. Ay, Como, no, pero es como exacto. este Sí, señor sí. como lo establece la Constitución. Pero Claro, hay otra cosa que hace ruido. El TCJ le dice que fijó plazo a la Asamblea Nacional Legítima. ¿Cuál asamblea si hace poco emitieron una en Sí, el TCJ que en inter- desacato a la Asamblea Nacional no le reconocen la de Juan Guaidó? Que- Pero que- fíjate lo de Henry estamos Falcón. ¿Ustedes entendiendo, vieron lo de pero Henry estamos- Falcón ya va. también? Ustedes, Sí. ¿Cómo captan ustedes, cómo capturan ustedes lo de Henry Falcón? Sabemos quién es el personaje, pero dijo textualmente: los que en público dicen que no van a elecciones se reúnen en secreto con el gobierno para pactar rectores a través del TSJ y participar en parlamentarias. Bueno, Díganme- yo díganme solamente... los nombres, ¿quiénes son Claro. los que están en secreto? Porque él lo hace abiertamente, pues, ¿no? Sí, No. Por lo de mesita, sí. digo yo, ¿no? Sí, él es público. y Yo notorio. solamente en materia de elecciones, yo siempre recuerdo lo que pasó con la elección de gobernadores, Andrés Velázquez, situación del Zulia, un documento del CNE donde decía que ganó las elecciones y simplemente se la quitaron. Claro. O sea, esos son antecedentes que te tienen que servir de algo cuando hablan de elecciones en este país, entre comillas, libres.
O sea, vamos a estar La última claros. que vimos fue la de Y los si no, te gobernadores. ponen No, los diputados indígenas. los diputados Sí, indígenas no, que otro lo desconocieron ejemplo, podemos poner automático. muchos ejemplos. Lo desconocieron Capriles. automático. Y todo empezó, hay que acordarse que esa historia, esa prueba empezó cuando le quitaron la alcaldía metropolitana a Ledesma. Sí. Ahí empezó el proyecto, Así ese es. experimento para ver cómo reaccionaba la gente y mira hasta dónde estamos llegando, ¿no? A Bueno, Capriles, cuando era gobernador de Miranda, no le pusieron su también otra protector, autoridad Sí, por claro, encima. Claro. los protectores Todo. de los estados que Sí. siempre ponen en Táchira, que también está en todos Claro, estos sitios una donde carta. pierde la oposición, siempre les colocan el protector. Hasta que ya lo del- hicieron más descaradamente El con mismo Falcón gobernadores. cuestionó Sí. cuando fue candidato a la presidencia cómo fue tratado, o sea, que le robaron las elecciones. O sea, se baja al Que mismo tuvieron que escenario. juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente. No, hay Y que el que olvidar no que, lo Henry decía, Falcón fue el jefe de campaña de Capriles. No, claro, ¿Sí? claro, por por favor. vamos a recordar las cosas. Pues hay memoria corta, entonces todos están en el mismo basurero. Así son. Entonces, Queda nuestros amigos que tengan su opinión Es que por allí, ¿no? eso, el ¿qué mondongo podemos jurídico. esperar entonces? Es un mondongo. Es que es Es que a un mí, desastre. ¿sabes qué me pasa? Que me pongo a pensar en nuestros amigos que de pronto están en otras regiones y que viven en democracia normal y Ujú, corriente. sí, lo entienden. Tratar de entender esto que acabamos de decir. No lo entienden, no, no pueden yo entenderlo. creo que tenemos Pero es que que si a darle nosotros nos un cuesta para manual. poder decirle al público que nos oye hasta ahora las noticias. Es que la Nos clave cuesta con mucha tristeza. Claro. Uno trata de ponerle un poquito de humor para que la gente no... Sí, no crea que uno se está riendo de la No, noticia, no, sino no, que... pero hay que decir las cosas. Pero es bueno, que- es nuestro estilo. Pero eso es Pero es que reflejo, fíjate. eso es reflejo de que no hay instituciones en No este hay. Por país. supuesto, ya. Si aquí existieran instituciones, como ejemplo en el caso de Brasil, donde este señor Bolsonaro está a punto Por de, ejemplo, un buen ejemplo. de salir del Claro. gobierno, porque hay amenazas ciertas en su Sí. contra, pero amenazas legales, amenazas institucionales. De hecho, lo obligaron a que, bueno, usted tiene que decir cómo es la situación del COVID-19 en ese país. Así, un tribunal. Que eso es lo que no está pasando Pero aquí. aquí tenemos un Tribunal Supremo de Justicia del régimen que entonces hoy dice, no, tú no eres el Parlamento es el de fulano, pero hoy reconoce al de Ajá. Parra y Y la dice que la lista de- sentencia número 069 del 2020 exhorta a notificar de la disposición a los diputados Ángel Medina, Luis Aquiles Moreno, Estali González, Piero Morún, Olivia Lozano, Franklin Duarte, Que es de Luis Parra. William Gil, Nosli Rodríguez, Jesús Montilla, Julio Chávez y Gregorio Graterol. Entonces, y hace unas semanas decíamos lo que introdujeron Exacto. en la sala constitucional. No, y asúmale No a se ese entiende. desbarajuste que hay una Asamblea Nacional de Guaidó que con Maduro y el régimen lograron un negocio y un acuerdo para que a través de la Organización Panamericana de la Salud entrara un dinero Así por la es. pandemia. Entonces, esa es la Asamblea que te reconoce el régimen. Entonces, qué desastre. Claro. Sí, No hay nada claro. instituciones, no hay nada claro. No hay nada claro. No, lo único claro es que esta mañana hubo un temblor de 4.4 y que hubo gente que lo sintió. Hasta allí podemos decir. Bueno, siguen otras noticias en que está circulando. Oye, Seguimiento al tema del COVID-19. Delcy Rodríguez, la vocera del régimen, destacó que se registraron este miércoles 106 nuevos casos. La cifra total ascendió a 2.738. Ujú. Siguen diciendo que son 92 importados, uno por contacto internacional, otros 13 son comunitarios. Por cierto, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, confirmó en su cuenta Twitter un caso positivo de coronavirus, el nuevo coronavirus en el municipio sector Pajaritos. Ujú. Eso se había ya... Que lo ya- habíamos mencionado ayer, Sí, ¿no? pero ya La está señora está confirmado. sintomática, Ya lo pero sin confirmó embargo, el- sin embargo ya tienen todas las medidas en la zona y aislaron y reforzaron la cuarentena, el confinamiento. Pompeo está bien preocupado por los 6 estadounidenses que están detenidos aquí, chica. Lo volvió a decir ayer. Con sobrada Bien razón, Está bien niño. alarmado. Ujú. No Porque, perdemos. porque no tienen estatus con relación a ellos. No, de No, hecho, no se palabras sabe. textuales del señor Pompeo es que no perdamos de vista cómo el régimen de Maduro ha dañado a estadounidenses. Pedimos una vez más al régimen que ha mantenido a 6 ejecutivos petroleros estadounidenses desde hace más de 2 años y medio sin juicio que libere a cada uno de estos individuos. Como ha Sí. pasado con todos los presos Por cierto, políticos a los 3 directivos de DirecTV Sí, Los ¿no? imputaron. ya los imputaron. Los Sí. imputaron, vale. A pesar de que su abogado y la empresa dice que ellos no sabían nada. No. Ellos eran simples empleados y no sabían, esa decisión se tomó afuera en Estados Unidos. Y que incluso A ellos mismos parece los que- liquidaron. Sí. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció. Sí. Sí, también. Pero... Sí, y les imputaron Pues no, ¿y qué les estafa importa? y boicot. Y que entiendo que ellos se presentaron voluntariamente para cooperar, para ver, Para aclarar ponerse y en ver, auto y buscar una entender qué solución era a lo que estaba pasando, pero- Así es.
Mira, hay otras informaciones que, siguiendo con el tema de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de ese país está evaluando agregar a 50 petroleros iraníes en su lista negra por cooperar con el régimen de Nicolás Maduro. O sea, siguen con las acciones hacia las navieras. En especial, bueno, ayer hablábamos de China, que China ya estaba pensando no sacar a circular ni siquiera esos barcos que habían tenido de alguna manera negocio con transporte de petróleo a nuestro país. Entonces, bueno, ahí está esa situación. Pero ahora que dices iraní y uniéndolo también al COVID-19, ayer también circuló que tripulante del vuelo de Irán que llegó a Venezuela con ayuda humanitaria dio positivo con coronavirus. Llegaron con coronavirus, llegaron con COVID. Entonces, ese es una parte, ese es uno de los casos internacionales. Oye, Claro, es que en Irán la situación del COVID-19 fue dura. grave. Irán llegó un momento a estar entre los 4 o 5 primeros países Sí, señor. con esta situación de la pandemia. Entonces, aquí Y eso lo tenemos- comentamos en algún momento. A estas personas que están llegando de Irán se le está aplicando la cuarentena. Sí. Claro. Sí, claro. Bueno, evidentemente caso no. importado, ¿no? Sí, claro. Parte de los casos importados. Importados. Sí, que los Bueno. lo habrán incluido en el reporte de ayer, este tripulante iraní. No creo. Lo de la gasolina se medio normalizó, Mingo, Pero las aquí en colas en Caracas. Caracas. En Caracas. Ah, claro, Caracas. en Caracas. Sí. Ajá. ¿Ustedes vieron lo que el viento se llevó, niñitos? Ay, Mingo, sí es hermosa esa película. Y Es una gran película. Pero como que la van a editar. Más Sí. que editarla, lo que está ocurriendo es que el HBO Max va Ujú. a poner un cartel como diciendo que la película tiene contenidos discriminatorios porque presenta parte de lo de la esclavitud. Mira, algo está pasando en el mundo. Algo está pasando en el mundo, Mingo, porque van a... con eso. Claro, pero es que yo ahí no llegaría tan profundo porque es una parte de la historia, de lo que fue la historia de Estados Unidos. Lo decíamos. claro, por Desconocerla no te lleva al contrario, tienes que presentarla como fue para que veas los antecedentes Y de cada dónde quien viene que saque todo. sus conclusiones. Mira, esto está llegando a un extremo en donde incluso uno de los productores de esta serie muy famosa, Friends, que se transmitió casi que por espacio de 10 años, y bueno, y todo el mundo puede haberla visto, uno de sus productores ofreció disculpas por no haber sido un poco más, haber incluido Claro. otros géneros y haber incluido personas de color. Hasta ese No, hay ese- un extremo, sí. hay un extremo que yo estaba recordando ayer, la película Dumbo de Disney, que es una belleza de película, es una historia fabulosa, maravillosa, pues Disney incluso accedió ya a editar la película por la presión de la gente que los cuervos se burlan, cuando los cuervos se burlan del elefantico que vuela. Por un Porque asunto de porque color. Los cuervos son negros y los, por un asunto de color y de se bullying. mofan de No, Dumbo no. por El las extremismo orejas. no. Entonces, No, 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 no. ¿cómo Estamos es llegando al posible? ¿Cómo es posible extremismo? que una obra de arte, creo que la película es de 1941, Sí. una obra de arte de los estudios Disney, en aquella época no había la tecnología que hay ahorita para hacer esa maravilla de animación? ¡Wow! Es como que si tú, por ejemplo, una serie que fue muy famosa, Yo creo Raíces, ¿te acuerdas? Claro, Yo- cómo no. no Que la era Radio presentamos. Caracas Televisión. Claro, Hay que promover sí. la tolerancia. La transmitía Sí. Radio Caracas Televisión. Sí, es Bueno, así. amiguitos, se acabó la visita. Nos pasamos. Sí, nos Cero pasamos. racismo. Cero racismo, Mingo, pero tampoco Mucho excesos. juicio, mucho fundamento. Cuídense mucho y será hasta mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo.